punto A. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense, al igual que en los límites yo tenía yo una serie de teoremas que me permitían calcular de manera directa los límites, ¿de acuerdo? Y ya no era necesario recurrir al criterio epsilon delta para poder calcular ese límite, ¿bien? Entonces también, puesto que la derivada es un límite, también la derivada se puede definir utilizando el criterio epsilon delta, ¿ok? Pero nos simplifican bastante digamos, todas las operaciones que nosotros debemos de realizar al utilizar estas fórmulas básicas. Y nos dice que la derivada de una constante va a ser 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo vamos a aplicar estas fórmulas para el cálculo de derivadas. Entonces, fíjense, algo que me gustaría resaltar, y por eso es que estoy regresando continuamente, es a esta definición, a que deben de tener claro a que la función, bueno, si la función derivada es un límite, ya que el límite de manera formal se calcula a partir del criterio epsilon delta. Entonces, en este caso, ¿de acuerdo? Detrás de esta fórmula está el criterio epsilon delta para demostrarla. En este caso únicamente la vamos a aplicar, ¿ok? Entonces, la derivada de una constante va a ser 0. Lo primero que tengo que hacer es identificar mi función. Identifico que la función está integrada únicamente por constantes. 2 por la raíz de 5. En ningún momento aparece la variable con respecto a la cual estoy derivando. Por ese motivo, la derivada, bueno, más bien, esta expresión se considera como una constante. Por lo tanto, la derivada de la constante con respecto de x va a ser igual a 0. Ahora observemos la siguiente función, es la función c por z. Nuevamente, en la expresión que yo tengo aquí, no aparece la variable con respecto a la cual yo voy a derivar. Por lo tanto, puedo considerar que toda esta expresión es una expresión constante. Y nuevamente la derivada de esta expresión va a ser igual a 0. Ok, ahora observemos la siguiente fórmula. Me dice que la derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Pero fíjense, aquí arriba tengo x como variable y en el denominador tengo x. Por lo tanto, siempre que ocurra algo similar, la derivada va a ser igual a 1. En este caso, derivada de y con respecto de y. La variable con respecto a la cual estoy derivando es la misma y. En ese caso, digo que la derivada vale 1. En este caso, z y z. Por lo tanto, la derivada vale 1. ¿Ok? Ahora voy a aplicar la fórmula de derivación cuando yo tengo a la función multiplicada por una constante. En ese caso, lo que procede es que a la constante la saco fuera del símbolo de derivada, ¿de acuerdo? Y entonces multiplico la constante por lo que valdría la derivada de esa expresión. Un caso sencillo, la derivada de 3x. Pues el número 3 sale fuera del símbolo de derivada y ya sé cómo calcular la derivada de x respecto de x. Recordemos que la derivada de x respecto de x vale 1. Por lo tanto, esta expresión vale 1 y me queda 3 por 1, me da 3. Y así es como calcularía yo la derivada de una expresión de este estilo. Ok. Continuamos con otras formas básicas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calcularía yo la derivada de una expresión elevada a un exponente, perdón? Entonces, tendría yo que hacer, fíjense, este exponente pasa multiplicando, ¿de acuerdo? Pongo la misma variable y al exponente le quito una unidad. Veámoslo cómo se aplica en un ejercicio concreto. X a la cuarta. Es como si multiplicara 4 por x, y al número 4 le resto una unidad, entonces me queda 3.
esta expresión es válida también para exponentes fraccionarios. Entonces, en esta situación yo tendría 3 medios, ¿de acuerdo? El 3 medios lo pongo multiplicando, pongo la misma variable y al exponente le resto 1. 3 medios menos 1 me daría 1 medio. ¿Ok? ¿Qué pasaría si tengo un exponente en forma de radical? Entonces, fíjense, tendría yo la derivada de la raíz de x. Esto va a ser igual. Recuerden que la forma exponencial de la raíz de x es x a la 1 medio. Entonces hay que tener presente que la raíz de x es igual a x a la 1 medio. Entonces, por eso es que este 1 medio es mi exponente. Lo pongo multiplicando y posteriormente pongo mi variable. Al 1 medio le resto 1, ¿de acuerdo? Y ya me quedaría el menos 1 medio. ¿De acuerdo? Reestructuro o reescribo toda mi expresión y entonces lo que me quedaría es que al tener exponente negativo, ¿de acuerdo? Lo puedo reescribir en el denominador como la raíz de x. Por eso es que me queda en el numerador 1 y en el denominador 2 por la raíz de x. Así es como calcularía yo esa derivada. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Cómo calcularía yo la derivada? ¿De acuerdo? De una suma de funciones. Bueno, pues la derivada de una suma de funciones estaría dada de la siguiente manera. Calculo la derivada de la primera función, ¿de acuerdo? Y dependiendo de si estoy sumando o estoy restando, pondría yo aquí el signo y luego calcularía yo la derivada de la siguiente función. Tal es el caso de una expresión como esta, ¿ok? En donde tengo que calcular primero la derivada de 4x al cuadrado y luego la derivada de 6x a la menos 3. Entonces, fíjense, por las reglas anteriores, yo ya sé que cuando tenga yo una constante multiplicando a la función, la constante sale y tengo que calcular la derivada de la función. Entonces, fíjense, en este caso, tendría yo que el 4 sale de la función derivada. Después tengo que calcular la derivada de x al cuadrado, pero esa derivada la calculo empleando esta fórmula. Por lo tanto, me quedaría la derivada de x al cuadrado, me quedaría como, aquí voy a hacer las anotaciones, la derivada de x al cuadrado con respecto de x va a ser igual a 2 veces x multiplicada por este 4 me queda 8x. Posteriormente, en el segundo término, el 6 va a multiplicar a la derivada de esta expresión, pero la derivada de x a la menos 3 por esta fórmula es menos 3 por x a la menos 3 menos 1, que me daría menos 4. Y entonces el 6 tiene que multiplicar al menos 3, por eso me queda menos 18, por x a la menos 4, ¿de acuerdo? Y ahí tendría yo ya la derivada de ese polinomio. Entonces continuamos. Ahora voy a calcular la derivada de un producto de funciones, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, si en este caso yo tengo un producto, entonces resulta que la derivada, perdón, estoy rayando, yo tendría yo que la derivada, fíjense, va a ser la siguiente. A la primera función la derivo y la multiplico por g, ¿de acuerdo? Luego sería más. Ahora a la segunda función es a la que derivo y a la primera la dejo igual. Entonces, fíjense, la primera queda igual y ahora multiplico por la derivada de la segunda, ¿ok? Entonces, ese es el caso en el cual yo tuviera dos expresiones que se están derivando, perdón, en el caso en el que yo tuviera dos expresiones que se están multiplicando y yo quisiera calcular la derivada de ese producto. Entonces tengo que calcular esta expresión. Entonces observen, tengo aquí un ejemplo concreto. Tengo la raíz cúbica de x que multiplica a 2x al cuadrado más x. Entonces tengo una primera función y tengo una segunda función.
Bien, tomo la primera función, ¿de acuerdo? Y la derivo, y luego tomo la segunda función y la derivo, y voy multiplicando por la otra función, por la función contraria, ¿de acuerdo? Y a esa la dejo igual. Entonces, fíjense, en este caso tomé la primera función, la dejé igual y derivo la segunda función. Luego más, ahora esta se mantiene y a la que tengo que derivar es a esta. Entonces, ahora voy a derivar esta expresión. Entonces, fíjense, este primer término, ¿de acuerdo? Lo dejo igual. Bien. Y luego voy a tomar en cuenta este segundo término y es al que voy a derivar. Y así sucesivamente voy alternando, ¿ok? En este caso invertí este lo escribí primero y este lo estoy escribiendo posteriormente. Entonces, fíjense, a este lo dejé igual y calculé la derivada de la raíz cúbica de x. Pero la derivada de la raíz cúbica de x nada más me basta recordar para poderla calcular que la raíz cúbica de x es igual a x a la 1/3. Entonces, ya una vez que recuerdo que esta expresión está escrita en su forma exponencial de esta manera, entonces calcular la derivada de esta ya es más sencillo. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar 1/3 por x. ¿A quién? A la 1/3 menos 1, que sería a la menos 2/3. Entonces, fíjense que me queda 1/3 por x a la menos 2/3. Y esto lo reescribo y sería 1 sobre 3 por 1 sobre la raíz cúbica, ¿de acuerdo? De x al cuadrado. Entonces, ese término es justamente el que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Esa es la derivada de la raíz cúbica de x. Posteriormente, este término lo mantengo igual y calculo la derivada de esta expresión. Para calcular la derivada de una polinomial es muy fácil, es 2 por 2, me dan 4. Por x a la 2 menos 1 me quedaría 1. Más la derivada de x, pues me daría 1. Y así es como calculo la derivada de un producto. ¿Bien? Ok. Y lo mismo procede para calcular la derivada de esta función. ¿De acuerdo?